Bienvenidos a Mi Barrio TV Show, como siempre agradeciendo a nuestros seguidores que comparten nuestro contenido y nos ayudan a crecer, como siempre tratando temas de interés. Está con nosotros el copastor Jesús Cabral, está Jaudy Jiménez y David Medina. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios de estar aquí compartiendo con ustedes y los que nos siguen. A pesar de los pesares, estamos aquí, a pesar de la tragedia, porque sabe que eso es lo que ha acaparado todo y seguimos con esa mala vibra, pero tirando para adelante. Así es, gracias Jesús por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te sientes? Para mí es un placer y un honor estar aquí en esta plataforma. Respondo al nombre de Jesús Cabral de León, para usted, para servirle a Dios y servirle a usted. Así es, nosotros de verdad bien contentos de que haya aceptado. La idea de invitarte a nuestro espacio es a raíz de unas declaraciones y muchas personas que se preguntan por qué Dios permite que pasen algunas cosas malas como la tragedia del Yesep y aparte de eso otro tipo de tragedia, y la gente tiende a cuestionar mucho a Dios. Entonces, en base a esas declaraciones y tu experiencia en el área religiosa, espiritual, queremos que nos cuente cómo se maneja esa parte y por qué la gente llega a cuestionar a Dios en este tipo de momentos tan tristes, tan terribles. Hay que tomar en cuenta, hay que destacar que el ser humano de por sí tiende a cuestionarse él mismo, cuestionar a personas y a cuestionar a Dios. Es decir, eso es normal en el ser humano que haga este tipo de cosas. Ahora bien, uno diría, bueno, el ser humano cuestiona a Dios, pero uno se preguntaría, ¿por qué el ser humano no se cuestiona a él? ¿Por qué el ser humano no se pregunta él mismo en sí el porqué de las cosas? Normalmente siempre cuestionan a Dios por todas las cosas que suceden en el mundo. Y yo personalmente entiendo al ser humano, porque yo soy humano, obviamente, y nosotros actuamos de esa misma manera. Y el cuestionamiento hasta ahora, y nuestro hermano Jaudy dijo algo sobre eso, viene a raíz del suceso reciente en la discoteca Jet Set. De ahí surgen todos los comentarios, todas las plataformas profesionales, gente, todo el mundo está hablando de ese caso, porque eso es lo que está en la palestra pública. Pero yo sé que encima de ese cuestionamiento siempre hay una solución. Pero se cuestionan, Jesús, cuando le pasa una cosa mala al país y a la persona en sí. Sí, claro. Cuando las cosas son buenas, no cuestionan a Dios. Precisamente cuando te dije que la persona siempre cuestiona y se hace preguntas, pero que no se hace pregunta sí mismo. ¿Tú entiendes? Es decir, tú debes preguntarte por qué sucedió tal acontecimiento. Sí. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los elementos que se conjugaron para que sucediera eso? Entonces tú también tienes que cuestionarte, porque Dios está allá arriba y está viendo todo. Correcto. Exacto. Pero quienes lo que estamos aquí abajo somos nosotros y estamos ministrando, estamos en medio de todo lo que Dios hizo. Entonces ahí que viene la pregunta, ahí que yo tengo que hacerme la pregunta y no hacerle la pregunta a Dios. Tengo que hacerme la pregunta yo primero. ¿Por qué sucedió esto? Antes de preguntarle y cuestionar a Dios. Entonces, esto que ha sucedido de esta catástrofe, ¿verdad? Que ha sucedido, ha traído a raíz muchas situaciones, ¿entiendes? Se está buscando culpables, se está buscando soluciones, se está yendo 50 años atrás, etcétera. Se está yendo también que ese lugar tuvo hace un pequeño tiempo, también tuvo un incendio, etcétera. Todo eso se está buscando. Ahora bien, las investigaciones están ahí y al final de cuentas va a prevalecer la verdad. Así es. Sí, quizás, bueno, no soy un ducho en la materia, pero quizás reforzando un poco lo que él dice, el que yo entiendo,
que Jesús Cabral nos quiere transmitir, que la persona está buscando respuestas divinas, donde lo que sucedió no fue algo sobrenatural, fue algo que tiene base en lo natural, en lo humano. Es decir, se derrumbó, cayó abajo un techo y eso tiene su cimiento. Sus respuestas son técnicas. Es decir, quizá hubo un descuido, ¿me entiendes? Son cosas de humano. Ahí estuvo la mano humana. No necesariamente uno tiene por qué interrogar a Dios por eso, porque no fue Dios que envió un cataclismo, ni siquiera un ciclón, ni un terremoto. Es decir, fue la mano del hombre, el descuido quizá del hombre, por lo cual sucedió. Entonces ahí está el origen. Queremos buscar cosas sobrenaturales donde no hay cosas sobrenaturales. Eso fue algo que, aunque no suele pasar, pero es de la mano del hombre. Yo te quiero hacer una pregunta. Bien. Ahí en ese suceso, ese terrible suceso, hubo muchas muertes. Centenares de muertes, 200. 200, como 200, casi 230. 225, lo que dice sí, 225, el informe oficial, que vamos a pegarnos a ello. Pero también hubo muchas vidas, sí. Hubo muchos milagros. Personas que salieron con milagrosamente. Y están testificando, con vida, claro. Y dan un testimonio. Claro. Entonces, a la luz de la palabra, a tu entender, ¿cómo podemos nosotros clasificar ahora mismo esto que sucedió? ¿Fue o una gran tragedia o algo divino? ¿O fue algo donde se mostró la mano de Dios, aún así fue un milagro? O sea, tú me estás diciendo que lo que sucedió o fue un descuido o fue un juicio de Dios. Eso es lo que tú quieres decir. No. Hubo mucha gente que fallecieron, ¿verdad? 225, pero hubo otras tantas que dan testimonio de vida de que Dios los salvó. Correcto. Por ejemplo, hay gente que han salido diciendo, Dios me salvó, Dios me salvó. Yo soy testimonio y señal de que Dios existe. Pero tú eres testimonio de eso. Pero ¿Y los 225 muertos, ¿de qué son señal y testimonio? Pero ahí que vamos de los comentarios de la persona que le están adjudicando al Señor que Dios tuvo directamente que ver con ese juicio, es decir, con esa catástrofe, y entonces señalan al Señor, porque ese es el punto. ¿Entiendes? Entonces Dios no tiene que ver nada. El que se salvó ahí, que quedó debajo de diga, que vamos a poner milagrosamente, es la palabra que podemos decir, aunque tenga que ver con lo divino, se salvó. Dios no tiene que ver con eso, se salvó porque se salvó. Ahí no estuvo la mano de Dios. Porque si no tuvo la mano de Dios para una cosa, tampoco para otra. Es que, mira, lo que pasa es que hay que entender que Dios lleva el control de todo, aunque el hombre no lo vea de esa perspectiva. Pero el Señor lleva el control de todo, aún por encima del pecado del hombre. Porque el pecado del hombre que ha traído a raíz toda muerte y toda desgracia. Es decir, si nos vamos a ese contexto desde el origen de la raza humana, entonces vamos a encontrarnos, basado a la palabra del Señor, de que Dios le da algunas instrucciones al hombre para que esté viviendo bien sobre la creación que Él hizo, pero el hombre violó esos mandamientos, esos estatutos, esas instrucciones del Señor, y eso trajo como raíz una catástrofe no solamente en la tierra, no solamente en el hombre, sino en toda la creación. O sea, ya ahí, después que el hombre desobedece al Señor, entonces hay un cambio. Ya el Señor tiene que buscar agregar otra forma para que ya lo que el hombre prácticamente dañó, entonces el Señor otra vez repararlo. Entonces, si nos vamos a ese contexto, el Señor, de hecho, Él tiene vigilancia, ¿tú entiendes? Tiene la estabilidad de todo lo que hizo. O sea, al Señor no se le escapa nada. Lo que sucede es que hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta la actitud, ¿entiendes? El estilo de vida del hombre, cómo el hombre se aleja o se acerca de Dios. Ahí, en el grupo de personas que estaban ahí. Eso pasó porque estaban bebiendo romo, dices tú entonces. No es que estuvieran bebiendo romo, porque todos estaban compartiendo. Bueno, sí, en el compartir se ve también se desarrolla eso que tú acabas de decir, de que estaban tomando, estaban compartiendo. Pero yo personalmente no lo voy a tomar desde esa cobertura, ese punto de vista, ¿entiendes? Yo lo veo que estaban reunidos, que estaban compartiendo, que hacían ese tipo de actividades cada lunes, etcétera, ¿entiendes? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, Dios aún
aún así, posiblemente las personas que estaban ahí quizás habían creyentes, porque normalmente el dominicano o el ser humano tiene cierto grado de creencia en el Señor. Sí. Ahora, el punto clave y los comentarios que alguna plataforma dicen y alguna persona dice es si Dios derramó juicio ahí. Sí. David. Bueno, yo entiendo ciertamente, como decía Jesús, que Este es Jesús. Sí, Jesús. Es un tema un poquito complejo, porque realmente se ha estado muchas personas cuestionándose qué ocurrió allí. ¿Fue Dios que hace juicio o Él permitió que sucediera? ¿Qué ocurrió? Entonces ahí vienen las preguntas, ahí vienen las interrogantes. Por ejemplo, yo leía hoy una de las tesis que trata sobre este punto y me permito compartirla con ustedes. Dice, es cierto que Dios se reserva el derecho de juzgar a una nación, a un pueblo, a personas, y lo puede hacer por medio de desastres naturales, enfermedades, gobernantes impíos, hambres y tragedias inesperadas. Pero el juicio de Dios se puede ver más claramente, más a diario y patente en la misma maldad de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas que entienden que de alguna manera Dios tuvo algo que ver con eso. O sea, hay un segmento, hay un grupo que tienen esta tesis. Hay otro que tiene la tesis de que aunque Dios no tuvo que ver directamente, como Dios es un Dios soberano, omnipotente, y como decía Jesús, tiene el control de todo, de alguna manera Él permitió que esto ocurriera. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde se basan esa gente para eso? Bueno, tenemos algunos capítulos que reflejan esto. Por ejemplo, el libro de Job. ¿Cuál fue la situación con Job? El diablo señala que se le presenta a Dios y le dice, pero mira, Job es una persona que tú le has dado todo y es muy bueno así servirte. Ahora, toca, quítale eso que tú le has dado a ver qué va a pasar. Y Dios le dijo, no hay problema. Pues entonces quítale todo a Job, pero no me le toque su alma. Ese fue el mandato que le dio. Entonces, ahí vemos que Dios permitió, Dios tuvo el control. Y a pesar de que Satanás tentó a Job en todos los ángulos, esa parte tuvo que respetarla porque Dios tenía el control y estaba vigilante de esta parte. ¿Por qué hablo de la historia de Job? Porque es lo más parecido a las personas que hoy se están cuestionando. Job cuestionó a Dios al punto de que Dios tuvo que sentarlo. Entonces Dios comenzó a hacerle preguntas a él. Sí. Entonces, muchas personas se están fijando en lo que ha sido la tragedia, en lo que ha sido esta desdicha, que a todos nos ha tocado de una u otra manera. Pero también hay que ver, había muchas personas exitosas. Ahí hay muchas personas que habían sido bendecidos grandemente por Dios. Sí. Entonces, cuando esas personas están acumulando riqueza, cuando estaban acumulando prestigio en la sociedad, ahí nadie criticaba a Dios. Entonces, yo digo eso porque la forma, yo entiendo que a Dios tú no lo puedes cuestionar. Tú sí legítimamente, tú te puedes hacer preguntas. Señor, yo no comprendo esto, pero hay que cuidar la parte de la forma. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda autoridad, es soberano y hay cosas que en un momento tú quizás no lo entiendas. Estamos hablando del mismo Dios, Carlos, y Jesús, y Jaudi. El mismo Dios que mandó a su hijo a morir en la cruz para que todo el mundo se salvara. Entonces, yo entiendo que algunas preguntas que se hacen a algunas personas son producto del desconocimiento de Dios y de la naturaleza del mismo. Así es. Mucha gente se cuestiona. Yo, a pesar de, yo soy muy creyente de Dios y soy de lo que creo que no se mueve nada sin que Dios lo sepa o lo permita. Pero hay cosas también que dependen mucho del hombre. La tragedia del Yesé, yo entiendo que fue negligencia, como ya lo hemos hablado aquí. Por más que Dios te quiera ayudar, tú también tienes que ayudarte. Si una discoteca bien amplia no tiene la suficiente columna, tiene un sobrepeso, tiene un grupo de cosas, lo lógico es que se caiga, que se derrumbe. Ahora bien, hay una pregunta que me llamó mucho la atención de un ateo, tiene que ser ateo para hacerse esa pregunta, y quiero, Daniel, que tú me ayudes. Él citaba que durante la historia, él dice que Dios ha matado más personas que Satanás.
que en la misma Biblia dice todo lo que Dios ha hecho con alguna persona, e incluso con el mundo, con el parte de Noé, ¿verdad? Que vino todo, y que al final de cuentas Dios ha matado más personas que mismo Satanás. Dice esa persona y dejó esa pregunta en el aire. ¿Qué tú tienes que decirme sobre eso? La gente tiene que documentarse. La gente tiene que documentarse y por lo menos leer la Biblia. Obviamente esa persona que tú estás mencionando, no sé si ha leído la Biblia o no sé si ha ido a la historia. Pero en la Biblia dice que Satanás ha matado a alguna persona. Bueno, la Biblia dice que Satanás vino para matar, para destruir. Sí, pero lo ha hecho durante la Biblia. Claro que sí. Claro que sí, porque esa es la misión de él. Porque, ¿quién ha matado más personas, Dios o Satanás? No, es que eso no se puede, que eso no se puede interpretar de esa forma. De esa manera. De esa manera no se puede interpretar. Lo primero es que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, partiendo de ese punto de vista, ¿entiendes? Ya tú puedes saber que Dios no quiere que nadie se pierda ni que nadie muera. Sí, pero según él dice, Dios mandó un diluvio y mató mucha gente. Pero recuerda, cuando el Señor manda el diluvio, y bueno, aquel mundo antidiluviano, recuerda que el Señor levantó un hombre llamado Noé, y Noé duró 500 y pico de años predicando, como 520 años predicando y diciéndole a la persona que hay una revelación, ya Dios había revelado que iba a raer de la tierra a los hombres que había creado. ¿Por qué? Pero era por su pecado, porque habían quitado. Por la maldad del hombre. Claro, por la maldad del hombre. Entonces, el Señor ya le estaba orientando a través de Noé lo que iba a hacer. Nótate que antes de una tragedia o antes de que la naturaleza se volque, hermano Jaudy, contra el hombre, Dios manda una alerta. El Señor manda un aviso. Porque es que el Señor no va a mandar un juicio sin antes revelárselo a los profetas y darle instrucción a los profetas o a su siervo, y entonces sus siervos se vuelven trompeta tocando ese mensaje para alertar a la humanidad. Lo que sucede es que nosotros como humanos, y me incluyo yo también, por más consejo y que nos den, y por más que se nos aclaren las cosas, nosotros a lo mejor quizás en el momento aceptamos el mensaje, aceptamos el consejo, pero en la práctica no. Nosotros solamente aceptamos el mensaje en la teoría. Entonces, por eso es que nos suceden las cosas malas, la desgracia. ¿Por qué? Porque no nos abocamos, ¿entiendes? No nos dirigimos por lo que nos dijeron, porque fue para nuestro bienestar, Jaudy. Y además, quien nos da el mensaje es quien está viendo todo. El que tiene todo y el que sabe todo. Omnipresente, omnisapiente, omnisciente, todo esto. Y es Dios. Entonces, la persona que hace la pregunta de que si Dios ha matado más que Satanás está equivocado. Está equivocado. Lo que mata al hombre. Lo que pasa es que él dice que en la Biblia no cita en ningún momento que el diablo ha matado a nadie. Es que, Carlos, el tan solo hecho de que quien tienta al hombre para que haga lo malo no es Dios, porque Dios no tienta a nadie. Quien tienta al hombre para que haga lo malo es Satanás y sus demonios. Ya tú puedes saber, su equipo. Entonces, ¿por qué suceden tantas desgracias en el mundo? No es Dios que la provoca, es el enemigo que anda como león rugiente. Se puede decir que ahí Satanás, si nos vamos a la parte interpretativa, a la parte técnica, a la parte humana, vamos a llegar a la conclusión que Satanás ha matado más que Dios, más gente que Dios. O sea, tomando el contexto de la persona que tuvo la inquietud. Tú sabes que muchas personas también atribuyen esto al libre albedrío. Sí, a la libertad del hombre. ¿Qué es lo que significa eso? Explícale a nuestra audiencia. Ok, el libre albedrío no es más que la libertad que Dios te ha dado de decidir, de pensar, ¿entiendes? Es decir, Dios, siendo soberano, como dijo aquí David, Dios siendo soberano, Jaudy, y siendo todopoderoso, Él tiene la potestad de que aunque tú no quieras hacer algo, Él lo puede impedir. Aunque tú no quieras, aunque tú force, aunque tú te muevas, Él te puede controlar.
Eso es, por ejemplo, un control y un monitor, un televisor. Tú puedes cambiarlo cuando tú quieras y tú puedes controlar todo. ¿Entiendes? Ahora, el Señor no es así. Porque el Señor no va a jugar con tu libertad, con tu sentimiento. El Señor es tu decisión. El Señor sí está pendiente a tu decisión, a lo que tú decidas, sí o no. Entonces, en ese contexto, Dios no te va a obligar a hacer las cosas. Dios no te va a obligar. ¿Entiendes? Sí, Dios te va a aconsejar. Las cosas las haces tú. El libre albedrío es para que tú tomes. Dios le dijo, mira, hay dos caminos. Y en los dos caminos que te pone, te da la interpretación, te dice, mira, este camino significa esto, este camino te lleva allá y este camino te lleva acá. ¿Entiendes? Ahora, tú estás en el medio. Tú estás en el medio de dos caminos. Entonces Dios te dice, mira, ahí tú estás en el medio de los caminos, tú eliges cuál de los dos. Esa es la libertad. La libertad es que Dios no se va a imponer hacia ti. No, porque Dios no es así. Ya. Es el libre albedrío. Audi. Sí, lo que sucede también es que esa comparación de que quién ha matado más no tiene el sentido bíblico, toda vez que Dios no mata, sino que envía juicio. Tú dices, pero es lo mismo porque mata. No, porque una persona que mata se lo hace con deliberación y con las ganas y el gusto de quitar la vida solamente por verla quitar. Entonces, Dios desde el principio, como lo decía Daniel, siempre que va a enviar un juicio con antelación, entonces envía un mensajero para que las personas se libren de ese juicio. Pasó con Noé, ¿verdad? Claro. Pasó con Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le dice que si por lo menos hubieran 60, 70, creyendo Abraham que... Incluso llegó a una cifra, la cifra tope, la cifra más baja. Le dijo que si hay 5, si hay 10. Exacto, que Abraham empezó con 60, así está bien, no encontró concho, le empezó después bajó 40, 30. Sí. Con 10 tú no lo haces, está bien, oye, hasta con 10. Sí. Y no aparecieron, sino él y su familia, entonces tuvo que enviar el juicio. Después viene lo de Nínive, que aunque mandó a Jonás para que predicara, que al principio lo salvó, o no envió el juicio, pero luego Nínive volvió otra vez a su maldad. Y en el libro de Nahum dice que Dios lo destruyó. Y Dios tuvo que enviar juicio. Entonces, si tú lo comparas, Dios hace las cosas ya porque la paga del pecado es muerte. Y tiene que al final enviar el juicio si tú no te retractas del pecado. Pero Satanás no. Satanás, tú te bien o mal, lo que él quiere es que tú te vayas por el derrotadero. Claro, el derrotero, perdón. Entonces, esa es la diferencia. Claro. Pero yo te voy a hacer una pregunta que mucha gente cuando vean esta entrevista van a decir, va acá, pero este hombre en una está a favor y en otra está en contra, pero yo... Como el abogado del diablo. Sí, pero yo quiero hacerte una pregunta. No voy a juzgar la divinidad, no, la bondad de Dios, la magnanimidad de Dios. Pero tú citaste un texto donde dice que Dios es amor, eso está claro, pero tú sabes que luego lo completa diciendo que también es un fuego abrasador, un fuego consumidor. Es decir, Él te ama, te quiere, pero también puede ser lo más furioso que hay, desatando juicio. En una parte de la Biblia dice, porque me compadeceré de quien yo me compadezca y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Claro. No depende del que corre ni del que quiere, sino así mismo dice la palabra. Que tiene la voluntad y que tiene la misericordia. Es decir, estamos ante un Dios que sea lo que sea, él hace lo que le da la gana porque sí. ¿Cómo es que se maneja Dios realmente, el Dios que ustedes le sirven en la Biblia? No, lo que pasa, mira, lo que tú acabas de decir va en consonancia con un punto que se explicó. Y tú también lo dijiste también. Tú dijiste que el Señor, antes de mandar un juicio, el primero advierte. Ya el hecho de que Dios advierta, ya tú puedes, ya tu razonamiento está diciendo, Él no está haciendo lo que Él quiera. Él no está haciendo lo que Él quiere. Porque si Él quisiera hacer lo que Él quiera, no le manda aviso a nadie. Y más aún, director Carlos, Howdy, David, más aún cuando vemos a nuestro Dios, a nuestro creador, que le violaron sus mandamientos al principio. Cuando una gente viola un mandamiento que se le ha dado, ya no tiene calidad moral. No tiene calidad moral para... tú no estás en condición para exigir después que ya tú violaste. O sea, que después que tú le faltas a Dios, ya tú estás dispuesto a que Dios tome la decisión que Él quiera. ¿Tú ves? O expenso a su misericordia. La decisión que Él quiera. ¿Por qué? Porque tú no estás en condición
de tú decirle al Señor a esto, a lo otro, no lo hagas, si lo hagas. ¿Por qué? Porque quien cometió la violación, quien cometió el pecado fuiste tú, ¿entiendes? Quien dañó la operación fuiste tú que la dañaste. Entonces, en ese Sí, pero Ok, espérate, ok. no te metas ahí, no digas eso, yo porque hay tengo- una parte que entonces tú no vas a poder explicar. Vamos a ver. Que es cuando él le dice a Esaú y a Jacob, porque no habían hecho ni bien ni mal, cuando él dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No habían ni siquiera nacido, no habían hecho pecado ni nada. Sí, pero es una Y profecía. Bueno, pero una profecía de Dios Una que está profecía, diciendo, pero- van a nacer dos porque, gemelos mira. y no han hecho ninguno de los dos mal para que yo te enjuicie, ni bien para que yo te bendiga. Pero haga lo que tú hagas, ya yo desde el principio digo que a tú ti vas te a- amaré y a ti te aborreceré. Pero oye bien, lo que sucede Y discúlpame que te ponga en aprietos. no, porque eso no es aprieto, porque ya con eso que tú acabas de decir, ya tú estás hablando, primero, tú estás considerando que Dios es soberano, es lo primero. Lo dice Con la permiso, Biblia, lo que dice. Con permiso, claro, estoy de acuerdo contigo. Tú estás considerando abiertamente que Dios es soberano y que todo lo puede. Incluso, con eso que tú estás diciendo que Dios es incuestionable, porque Dios sabe lo que hace. ¿Entiendes? Porque el Señor no va a hacer algo, ¿entiendes? Así a la deriva, sino que todo, porque Dios es un Dios de orden. Es que ustedes todo lo resuelven diciendo, no, que Dios se maneja y anda No, por- mira que, no, mira, por no, camino no, mister- por Eso sendero es la fe. misterioso. ¿Sabes que estamos en caso de tiempo? Una pregunta un poquito medio incómoda. ¿Tú crees que si ese lunes a las 12:45. 12:45, casi a la 1 de la madrugada. en vez de estar Ruby Pérez cantando ahí, tuviera Tercer Cielo con la discoteca o el espacio lleno de cristianos, se hubiese desplomado el techo? Dios hubiese evitado que ese techo se desplomara. Bueno, ya hay una pregunta compuesta ahí, porque prácticamente hay como dos preguntas ahí. Hay como dos preguntas, director. No, la pregunta es la siguiente. No sé si me entendiste. Claro, hay como dos ¿Te preguntas. la repito o la entendiste? Dale, para que tú veas. Está haciendo tiempo para ver cómo respondo. porque No, está dale, difícil, dale. está difícil. Vamos a suponer que en vez de Ruby Pérez Ajá. estuviera Tercer Cielo Sí, correcto. o Barack. Ajá. Y que en vez de estar los impíos ahí tomando, bebiendo, tuviera eso lleno de cristianos ahí. Dios hubiese permitido, según tu experiencia, conocimiento, que el techo se derrumbara en ese mismo momento. Bueno, vámonos primero a la parte técnica, como dijo Jaudi, y tú también lo dijiste. La parte Sí, técnica pero era... Dios es todopoderoso. Claro, Y no Dios se soberano. mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Dice Dios es soberano, mira. Dice Daniel. Dios mira, parar ese techo con una... vámonos a la parte técnica y estructural. Y vámonos a la parte humana. Porque posiblemente en la parte espiritual, con permiso, quiero que me entienda. Posiblemente en la parte espiritual uno no dé una respuesta certera. Si nos vamos a la parte técnica y la parte estructural, 52 años tenía, ¿verdad? La estructura. Sí. Si vamos a la estructura y el Ajá, mantenimiento si no vamos a la- se cae. Se iba a caer como Exactamente. quiera. Pero se iba- si yo quiero que tú me digas es que como todo eso está lleno de cristianos ahí, Ajá. Dios va a permitir que se caiga. Independientemente de la estructura. Ahí es que está mi el- pregunta. Ok, si Dios nos revela la respuesta a esto, yo no te la puedo dar. No te la puedo dar. ¿Tú sabes por Ok. qué? Yo no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque podría equivocarme si te digo, no, porque solamente estaban los cristianos ahí. Porque si te digo que si estaban solamente el grupo barato, ¿entiendes? Y estaban los cristianos ahí compartiendo. Entonces, si te respondo que Dios no lo permitiría, entonces tú sabes que ¿qué te estoy diciendo? Que Dios tiene asesión de personas. Bueno, Y- pero, y Jaudi, pero en el ejemplo perdón, que te puse, pero- todo sí. le sirven a Dios. Sí, pero espérate. Los que murieron y que tuvieron ganar, Pero, les sirve. pero lo que pasa es que ¿cuál es el concepto que tiene el ser humano o el que no conoce a Dios con el que conoce a Dios? ¿Cuál es el concepto que tiene el que no conoce a Dios? Que el que conoce a Dios, Dios lo tiene un trato Diferente. diferente. Por eso ¿No viene entiendes? mi pregunta. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, y conforme a tu pregunta, ¿entiendes? Yo no te voy a responder, te voy a decir, no se va a derrumbar. Porque estaban los siervos del Señor ahí. ¿Por qué? Porque te voy a decir, bueno, Dios tiene sesión de personas, porque
esta gente porque está bebiendo romo, porque son pecadores, entonces a eso sí lo aplastó a todo. Y si hubiera sido el pueblo del Señor, no. Entonces sí, tu respuesta es que sí, que hubiese pasado como entonces quiera. ahí no, yo no estoy respondiendo. No quiere responder. Que no quiere responder. No, es que nadie te va a responder. Yo Bueno, te diría que sí, bueno, que quizás más no. rápido. Déjenos en los comentarios ahí No. cuando vean esta entrevista. Es que nadie te va a responder. Sí, hay mucha gente que va a responder, Daniel. Entonces, ¿qué dice Audi entonces? Que, bueno, pero según la Biblia dice, Filipenses, no sé, una parte que dice, para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia. Si se hubiese muerto, un viaje Se de van cristiano, pa'l cielo. eso hubiese sido un viaje de ganancia, todo para el cielo. Bueno, finalmente, David. Mira, Carlos, realmente toda esta situación a mí me ha puesto mucho a reflexionar. Inclusive yo estaba mirando en las redes y vi este título que fue el que encabezó la batalla de la fe este año, que se titulaba Habla del micrófono, David. cisternas rotas, fundamentada en Jeremías 2:13, que dice, porque dos mares ha hecho mi pueblo. Males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Que no retienen agua. Aparte de eso, el pastor Ezequiel Molina también reposteó lo siguiente. Estoy tratando de ilustrar algo. Los placeres del pecado atraen con la ilusión de felicidad, pero terminan en vacío y miseria. Como le sucedió al hijo pródigo, la autosuficiencia nos hace creer que no necesitamos a Dios, pero esta soberbia espiritual es peligrosa porque nos aleja del único que puede sostenernos. ¿Qué le quiero decir con eso? Van a haber muchas formas, muchos argumentos para nosotros tratar de justificar lo que ocurrió ahí. Van a haber muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos. Lo que sí es una realidad es que hay dos cosas que debemos verificar. Ahí hubo un aspecto terrenal, que eso ya lo hemos evaluado, pero también hay un aspecto espiritual que pocas personas por un tema de luto y muchas situaciones se han atrevido siquiera a abordar, ¿no es verdad? Okay. No es lo mismo, Carlos, cuando hay un concierto donde se está moviendo, por ejemplo, el espíritu, donde Cristo es el centro, donde se está moviendo otra cosa, donde el ídolo ahí, por ejemplo, en este caso, hay una figura que era Rubí Pérez. No es lo mismo. Y es tanto así que hasta el gobierno tiene conciencia de eso. Fíjate que se suspendieron todas las actividades, pero el sábado 12 hubo un concierto de Bará. O sea, sí, hablaron de eso. Por esa conciencia de que ni es lo mismo ni es igual. No, y que somos un pueblo cristiano también. Exactamente. Entonces, entiendo que tenemos que evaluarnos, cada cual ver cuál es el mensaje que Dios quiso dar ahí. Yo en lo particular no tengo claro cuál fue el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En vez de podernos a cuestionar a Dios, lo que hay que hacer es ir a la iglesia, acercarse más a Dios. Cuando digo ir a la iglesia, no necesariamente congregarse. Y revisar toda la infraestructura que están ya deteriorada y el mantenimiento. Carlos, es que esa es la parte terrenal. Yo estoy hablando de la parte espiritual, por eso dije que hay una distinción. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios está tratando de dar ahí? ¿Por qué digo eso? Porque yo mencioné el tema de Ezequiel Molina, porque eso se hace el 1 de enero. Y aquí, ese mensaje que dio Ezequiel Molina de cisternas rotas, yo invito a que lo busquen en YouTube. Porque aquí lo que se tergiversó con un tema de las mujeres, que se está discriminando a las mujeres, cuando no fue eso. Ese no fue el tema del pastor. El pastor hizo un señalamiento y lo tergiversaron. Bueno, Daniel, finalmente ya hay una pregunta, la última pregunta, porque estamos sobre el tiempo, para que tú me digas tu opinión sobre el tema. El ex candidato presidencial, Carlos Peña, ¿verdad? Que es supuestamente pastor. Sí, tiene una... Él dice que esa desgracia ocurrió y que van a ocurrir más porque nuestro presidente Luis Abinader votó en la ONU, creo que fue, a favor del país que siempre está en contra de Israel. ¿Cómo se llama? Palestina, lo de Hamas. Sí, sí. Entonces yo hice un comentario ahí en esa publicación y ya tú sabes el viaje de cosas que me dijeron. ¿Tú estás de acuerdo con esa declaración de Carlos Peña que esta desgracia y que viene más para nuestro país es a raíz de que Luis Abinader votó en la ONU a favor de ese pueblo? Que siempre está en contra de Israel. Porque dicen ellos, según la Biblia, que todo aquel que esté en contra de Israel va a sufrir... Acarrear el juicio. Exacto.
¿Tú estás de acuerdo con esa aclaración de Carlos Peña? No del todo. Brevemente, Sí, estamos no del sobre el todo, tiempo. no del todo, porque siempre buscamos un culpable en toda la situación y eso es normal entre nosotros. Sí, yo sí creo, abocándome a lo que dice la Biblia, que los tiempos se irían de mal en peor. Es decir, todas las sociedades del mundo se van a deteriorar. ¿Por qué? Porque Pero tú como cristiano entiendes que porque Abinader votó a favor de Hamas en esa institución, entonces viene desgracia para nuestro país. No, es que eso no es así. Es que eso no es así. Yo me voy a lo que dice la Biblia. O sea, Carlos Peña se equivocó. Claro que sí. Y todos los cristianos que me comentaron y dijeron un viaje de cosas, porque yo dije que Carlos estaba de psiquiatra y que eso no era así. Entonces un grupo de evangélicos cristianos nos dijeron que eso es así, que nadie puede estar en contra de Israel, que eso es bíblico y todo eso. Por eso que yo te dije desde el principio, nosotros tenemos que documentar, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que ser como más espiritual y acercarnos un poquito más a la Biblia. Nosotros estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo bíblico. ¿Entiendes? Estamos en un tiempo de señales antes del fin. Es decir, independientemente del comportamiento de los gobiernos de todos los países, hay un cumplimiento bíblico que se va a desarrollar en toda la tierra. Y nosotros somos uno de todos los 200 y pico de países que hay y estamos sometidos a la profecía. O sea, no busque culpable en este asunto, porque se ve como un poco político eso. Se ve como un poco político. Entonces, no estoy de acuerdo con ese comentario. Ok, nada, Jesús, agradecerte tu visita y a ustedes que nos ven, dejen sus comentarios, digan qué les pareció esta entrevista, si de verdad Dios tuvo que ver, si no tuvo que ver, si fue más negligencia de nosotros, los seres humanos, principalmente del administrador de esa discoteca. Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show.